llegas a una definición que es la Constitución. La meta es combatir el abuso y crear un Estado protector de los derechos, o otra opción es facilitar la cooperación social. En otras palabras, la segunda, que es cooperación social, es la idea donde existe una relación donde las personas imperfectas, número uno, personas imperfectas, trabajan juntas, número dos, en términos justos. En otras palabras, mejores maneras de colaborar y justicia de todo tipo. Son dos conceptos completamente diferentes de metas que al final realmente reputen muy fuertemente en cómo uno se organiza mentalmente para el trabajo y al final el trabajo que uno tiene. Para crear justicia con el arquitecto Miguel Herros. Miguel, ¿cómo estás? Súper bien, ¿me escuchas bien? Sí, sí, Qué perfectamente, como bueno, si estuvieras aquí. excelente. Pues sí, el tema hoy la verdad que es bien interesante. Ahora que estamos hablando tanto en Panamá de la idea de cambiar nuestra constitución, al final del día, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta de una constitución? ¿Qué queremos em, llegar a con este gran trabajo que nos estamos proponiendo? Y bueno, y para llegar a hablar de ese tema, hay que tocar otras definiciones antes y ver cómo, si uno define diferentes conceptos de una u otra manera, llegas a una definición que es la Constitución. La meta es combatir el abuso y crear un Estado protector de los derechos, o otra opción es facilitar la cooperación social. En otras palabras, la segunda, que es cooperación social, es la idea donde existe una relación donde las personas imperfectas, número uno, personas imperfectas, trabajan juntas, número dos, en términos justos. En otras palabras, mejores maneras de colaborar y justicia de todo tipo. Son dos conceptos completamente diferentes de metas que al final realmente repercuten muy fuertemente en cómo uno se organiza mentalmente para el trabajo y al final el trabajo que uno tiene. Y vemos constituciones como las de la América Latina que van en general por combatir el abuso y crear un Estado que protege los derechos, y otras como las europeas y las americanas, que es facilitar la cooperación social. Sí, algo interesante de esta conversación es que como lo mencionas, ¿no? Al final uno plantea una idea de lo que va a ser y lo escribe, pero cuando entra ya a regir esa constitución, al final lo que uno ve que aplica en papel no se lleva muy bien a la práctica. Y muchas Y eso es veces, lo que vivimos en Panamá, exactamente. exactamente. Y por eso es tan importante, como verás cuando nos comenzamos a meter más en los detalles, estas metas y las definiciones que vienen antes. Pero es un muy buen punto lo que acabas de decir. Sí, al final es que creo que la mayoría de las personas piensa que a veces cambiar la constitución es que hay que poner ciertos límites para que no haya ese abuso dentro del poder y para eso hay que poner esto y esto. Pero sí, cuando lo escribes en una hoja de papel y lo llevas a la práctica, muchas veces no se llega a, como a cumplir 100% porque hay ciertos huecos que se tiene que llenar para evitar esos tipos de abuso. Bueno, y ahí estás hablando al final del día en que tenemos que tener en mente diferentes conceptos, como por ejemplo, ¿qué es la ley? Y que es más o menos de lo que estabas hablando en este últimos 2 segundos, pero también qué es el individuo, qué es la sociedad, em, qué es una constitución, y diferentes definiciones, especialmente de individuo, de sociedad, de ley y de constitución, te llevan a tratar la idea de constitución y qué es lo que está dentro de la constitución, porque al final la meta de la constitución es qué es lo que queremos que haga, qué queremos meter en ella, cómo se compone, es lo que nos dicta cómo la vamos a componer. Sí, Y, ujú, no, continúa. y bueno, y quizás a partir de atrás para adelante. Bueno, primero dijimos qué es la meta de una constitución. Más adelante podemos ir más en detalle, pero al final del día, ¿qué es una constitución? Y después veremos qué es la ley, y voy a tratar de ir de atrás para adelante para ver cómo nos va. Pero al final, en general, yo creo que la mayoría de las personas entienden que es una constitución, y hay un sinnúmero de definiciones, pero todas tienen tradicionalmente ciertos elementos, como por ejemplo
que todas tienen un concepto como declaración de los derechos del individuo, una parte importante de todas las constituciones. Otras son los códigos que definen la organización del Estado. Todas las constituciones tienen partes que organizan el Estado, quién es el presidente, cómo se elige, qué poderes tiene el Ejecutivo, el Legislativo, quién cuenta los votos. También al final del día es la norma suprema del Estado. Yo creo que estos tres elementos en general se entiende lo que las personas entienden por constitución. Interesantemente, estos tres elementos fueron los que emplearon los americanos en 1776, imagínate, hace 240 años, 250 años ya casi, para hacer sus primeras estados y constituciones. Y le fue espectacularmente mal. O sea, tenían una cantidad de corrupción, falta de derechos, peor que en Panamá hoy en día. Y ahí se dieron cuenta ellos que le faltaba algo a su definición. Y es que no es solamente hacer una lista de los derechos, por ejemplo, o pactar quién tiene qué tipo de poder. También hay que ver que es un conjunto de herramientas con las que se estructuran interrelaciones y dependencias humanas, algunas útiles y otras dañinas. Por ejemplo, ¿quién pone al juez? Si en un caso una pelea entre dos personas y una de ellas es el que elija al juez, podemos decir que la norma, bueno, dice que el que escoge al juez tiene que escoger a una buena persona. El juez debe comportarse de manera imparcial, pero olvídalo. En el momento que yo decido quién es el juez y yo decido quién es una persona imparcial, bueno, va a poder poner a cualquier persona y va a ser alguien que va a ser allegado a mi causa. Entonces no va a haber imparcialidad real. Son conceptos muy importantes que hay que tener en mente. Es que al final con esos tipos de situaciones, es que uno también tiene que definir cuáles son los enfoques que debería tener para poder escribir una constitución donde se puede evitar este tipo de problemas. Porque al final, si la constitución dicta que si yo estoy metido en problemas y yo puedo elegir al juez, es como lo mencionas, al final el juez va a ir imparcial y va a ir con cierto apego de que va a ir a favor mía. Entonces es por eso que es como esa lucha de enfoques al momento de redactar algo tan importante como la constitución que va a regir un país entero. Es extremadamente importante y es algo que es fácil de sobrepasar. La idea de que tú no solamente estás creando una lista de derechos, tienes que ver, y bueno, y vamos a dividir el poder, así que obviamente va a haber jueces que van a ser distintos que los legisladores, que van a ser distintos que el órgano ejecutivo, pero ¿cómo llegan a esos puestos? ¿A quién le deben su propio bienestar? Eso depende mucho de cómo van a actuar al final. Así que cuando estamos creando una constitución, no solamente una lista de derechos o de principios que aquellos que llegan al poder deben regirse por, estamos creando estructuras de interrelaciones y dependencias humanas. Si yo dependo de alguien para mi bienestar, yo soy un juez y me pueden votar o, bueno, al final voy a, quiera o no, ser hasta inconscientemente, voy a ser esto girado hacia un lado que es mejor que no lo fuera. Por ejemplo, en la Revolución Francesa, Robespierre, en el terror, cuando estaban cortándole la cabeza a las personas, la justicia para él era muy importante, pero ahora era cómo uno describe justicia y para él justicia era eh, la voluntad general, la idea de que él era la persona que entendía al pueblo soberano y tenía que entonces impartir lo que la voluntad general decidía. La libertad, una persona libre es alguien que se mueve por la voluntad general y por ello entonces, cuando habían personas que opinaban opuesto a él, bueno, tenían que llevarlo a juicio, pero no era cualquier persona que podía estar en el juzgado. Él, Robespierre y su gente, su grupo, eran los que decidían quién iba a ser el juzgado. Así que Robespierre era el acusador y a la misma vez escogía a dedo al jurado. Que Nadie en el terror tenía un juicio justo, no tenía forma de salir de ahí, porque los que te estaban enjuiciando
y los que estaban bueno, el jurado diciendo si eras inocente o no, era la misma parte. Así que estabas fregado. En el momento que te acusaban, ya ibas a terminar sin cabeza. Al, Es una idea que no tenemos que tener en mente. sí, al final, ese es un buen ejemplo, porque uno menciona que sí, es que el mismo pueblo tiene que elegir eh, bajo, bajo su propia visión qué es la justicia. Y un ejemplo claro, cuando hay ese, no se dice, yo no lo tomaría tanto como libertad, sino como un libertinaje, porque Mm. según a mi forma de verlo, esa persona está equivocada y en mi forma de ver el juicio yo voy a llevar a alguien que tenga la misma visión que yo, siendo yo el Ujú. acusado. Al Eh, final hay como ese desvarío de que ya no hay un enfoque total sobre lo que en verdad está pasando. Y eso pasó en la Revolución Francesa, en ese momento de terror. Era que todos tienen que pensar igual que yo y el que no pensaba igual que yo, ese era vuela la cabeza y el que venga, el que sigue. Exactamente, no era un ciudadano libre, porque un ciudadano libre piensa en como yo, pues, y porque yo pienso como la voluntad general. Ese es un elemento. Pero ¿qué lleva a que muchas personas se enfoquen en que la Constitución es únicamente una lista de derechos y de principios a seguir, deberes y derechos? Pues al final del día, ¿qué es? Y la definición de ley tiene un peso importante en los panameños y los de América Latina, los latinoamericanos, vemos todos estos conceptos. Por ejemplo, en Panamá, y no solamente en Panamá, pero en América entera, César Quintero, el gran profesor panameño, tenía una definición que todos yo creo que entendemos visceralmente, es obvio cuando nos lo dicen, pero no necesariamente completa. Él dice, norma dictada por una autoridad pública que a todos ordena, prohíbe o permite y a la cual todos deben obediencia. Voy a repetir de nuevo. Norma pública que a todos ordena, prohíbe o permite y a la cual todos debemos obediencia. Nadie puede decir que no. O sea, tú escribes una norma como los 10 mandamientos y te ordena, te prohíbe, te permite y todos le debemos obediencia. Pero igual que los 10 mandamientos, depende en la persona a seguirla. Esta definición es muy limitante porque deja la mitad de lo que una norma puede conseguir. Si lo vemos como los 10 mandamientos, está completamente adentro del individuo en seguirla o no. Pero si la vemos como lo definen los americanos, es otra cosa completamente diferente. Abarca lo que acaba de decir, más, mucho más. Sí, al Por final, ejemplo, uh-huh. al final no se profundiza. Porque, a ver, el ejemplo de los 10 mandamientos es el más claro ejemplo, valga la redundancia, de cuando se pone esas leyes y se dice, esto no se tiene que hacer, pero se encontraba la forma para poder colar ciertas acciones Ajá. bajo el amparo. Y eso no es porque lo estoy inventando yo. Eso el que sabe de Biblia sabe que es algo que pasaba y muchas veces pasaba con el pueblo de Israel, que es el más claro ejemplo cuando mencionas los 10 mandamientos, pero la mente humana, que es lo que se tiene que tratar de evitar cuando se escribe una constitución, es que sea justa para todo el mundo y no que tenga que depender de una visión de alguien externo o que esté involucrado dentro del hecho. Especialmente cuando está involucrado entre los hechos o que puede beneficiarse de su decisión y su beneficio va en contra del bien público. Y ahí vienen los americanos, por ejemplo, filósofos como Rawls, que definen la ley como una norma de control social para el avance de los intereses que una comunidad, mediante autoridad competente, decide preservar. Norma de control social. ¿Tú cómo puedes crear control social? Una, obviamente, es hacer una lista que supuestamente las personas tienen que seguir y quizás tener alguien con un tolete pegándole si no lo hacen bien. Pero hay otras maneras mucho más elegantes. Por ejemplo, yo creo que ya te he dicho mi ejemplo hace mucho tiempo del pastel. ¿Tú cómo divides un pastel? Pues escribir una norma diciéndole el que tiene que cortar el pastel, que corte partes idénticas, iguales. Bueno, estás haciendo la definición panameña o la latinoamericana normal, que es que la persona tiene un deber y la lista le está diciendo cómo se debe comportar y ahora está en esa persona en que lo haga. Una persona buena lo hace bien, una persona mala pues no lo va a hacer. Pero hay otra manera de solucionar este problema sin nunca decirle
cómo se debe comportar. Solamente le dices, tú corta el pastel, el último pedazo que quede va a ser el tuyo, después que todos los demás agarren uno. Has creado un incentivo en que corte pedazos de igual tamaño, porque si cortaron unos más delgaditos y unos más gordos, todos los gordos ya van a haber sido agarrados para cuando le toque su turno y va a ser el más chiquitito. No va a ser en su conveniencia. Así que por conveniencia, sin tú nunca decirle nada, has creado un control social en que esa persona lo va a cortar de manera igual, porque es en su interés. Esta idea no cabe en nuestra definición de ley en Panamá, que es, de nuevo, eh, una, eh, se me fue, la tenía por aquí escrito, la militar, no sé dónde se me fue, pero bueno, la general que es que se cumplan en última instancia la lista, que a todos ordena, prohíbe o permite, y a la cual todos deben obediencia. Son dos conceptos completamente diferentes, pero no completamente diferentes, porque al final unas se abarcan a las otras, pero la panameña está limitada. ¿Tiene sentido? Sí, al final es como, sí, tiene mucho que ver, pero no se relaciona como tal. No hay un nexo que permita tener ese control muchas veces en esos puestos tan importantes. Y cuando no se lleva así, ocurre lo que estamos conversando. O sea, al final no hay un control, no hay un filtro, no hay, por así decirlo, un algo que te motive a hacer las cosas bien, si al final se te permite tomar juicio de forma incorrecta. Y bueno, y ese algo que acabas de decir tú es lo que ciertas comunidades se enfocan en encontrar. ¿Tú cómo haces que una persona que sabes que si solamente haces una lista de mandatos, de maneras, de principios que deben seguir, de deberes y obligaciones, y, y al final si está en contra de su interés, cada vez que está en contra de su interés, lo va a romper? ¿Tú cómo creas ese algo para alinear su interés con el bien público? Por ejemplo, lo de Rawls, que él decía, ¿cómo cortamos el pastel? Vamos a decirle que le toca la última tajada. ¿Tú cómo haces eso con la Constitución para crear un gobierno donde realmente haya justicia? Donde el juez no sea puesto por una de las partes, que sea por los políticos. Pues si los políticos ponen a los jueces, entonces los jueces tienen que defender los intereses de los políticos y sus allegados. Y si los políticos también ponen a los fiscales y ponen a los inspectores y ponen, al final el que le debe el puesto a alguien va a bailar al tono de su canción. Y eso es lo que vemos tanto en Panamá, entre muchos otros problemas de acción colectiva que tenemos. Entonces estamos hablando pues de una definición de ley expandida. Si tú solamente defines la ley como eh, algo que una norma que dicta cómo debes comportarte, a todos ordena, prohíbe o permite, bueno, entonces la Constitución es un papel donde tú pones cómo tú quieres que aquellos que van a tener el poder se comporten. Si tú lo defines como una norma de control social, te amplía la posibilidad. Podrías hacer una lista, pero no es necesario siempre. A veces solamente lo que vas a hacer es, hey, ¿cómo vamos a agarrar a nuestros jueces? Que no sea el presidente. Está el Missouri Plan, que es un sistema eh, completamente separado de los políticos. Los fiscales se eligen en Estados Unidos, por ejemplo, directamente, así que creas centros de poder distintos y celosos de uno del otro, así que si uno mete la pata, el otro enseguida le cae encima. Bien interesante, ¿no? Sí, al final son enfoques que se necesitan. Un enfoque diferente para poder escribir una constitución, redactarla y que funcione cuando se rija. Porque vamos a lo que planteamos al inicio, ya que se nos está acabando el tiempo, es que muchas veces yo planteo cómo puede ser y otra diferente es cómo en verdad va a ser. Ajá. Y entonces ya hay un concepto que no se llega a manejar del 100%, porque eso es lo que ha pasado no solamente con constituciones, sino con este tipo de comercio, tipo de economía, de que en papel funciona, se ve bonito, pero cuando lo llevas a la práctica resulta que tiene tantos huecos como un queso. Y Así es. ir Pero tapando suenan sobre huecos. bellas. Ajá. Tú ves la Constitución de Venezuela, wow, yo he leído la Constitución de Venezuela, es hermosa, es como leer poesía, pero ¿de qué sirve? O sea, no tienen justicia, no tienen derechos, no tienen oportunidades. Bueno, a veces es más que una sola lista.
hay que ver qué es lo que estamos creando, las relaciones de dependencias adentro de la sociedad que crean fines justos o injustos. Es un elemento importantísimo. Eso es importante. Hoy se nos acabó el tiempo, pero vamos a seguir retomando este tema la próxima semana posiblemente. Muchas gracias, un Muchísimas placer. gracias, Miguel Herros. La verdad que es bueno hablar de este tipo de temas para poder, nosotros como panameños, poder entender la importancia de la Constitución sobre todos estos temas para poder crear, bueno, como el segmento y también como el libro escrito por Miguel, eh, crear bases, crear bases para hacer justicia, que es lo que se busca. Así que, sin más nada que agregar, muchísimas gracias, Miguel. Nos vemos la próxima semana. Es de una actividad muy bonita que tiene por accionar la Orquesta Sinfónica, que va a presentar una velada que lleva por nombre La Poesía en la Música. ¿Y quién se encuentra con nosotros para poder conversar sobre esta hermosa actividad? Es la directora invitada que va a estar participando en esta velada, la maestra Nell Flanders. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a usted. Gracias por haberme. Muchísimas gracias por compartir de su tiempo. La primera pregunta, y la verdad es que conlleva todo esto, es ¿qué nos puede contar de este concierto que tiene por nombre La Poesía es Música y qué hace tan especial esta propuesta? Sí, el título de La Poesía en la Música es porque la obra que tocamos son los cuatro estaciones de Antonio Vivaldi. Él no es solo un compositor, pero también escribió sonetos para acompañar a los cuatro conciertos, primavera, verano, otoño y invierno. Y la música cuenta como las imágenes y las ideas dentro de la poesía. Y se puede también leer la poesía y él escribe en la partitura. Aquí hay el hielo del invierno, aquí hay el calor del verano en Italia, claro. Y es como imágenes y ideas en la música. Es una música muy enérgica. Hay un ballo de otoño. Y es particular porque es una música muy, muy conocida. Por ejemplo, la primavera lo escuchamos como en film, en publicidades. Pum, 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 es muy conocido. Y también el solista que va a tocar con la Orquesta Sinfónica viene de Canadá, se llama Edwin Huizinga y es un violinista especializado en la música barroca. Y él hace cosas nuevas con esta música que el público va a bailar en sus sillas porque toca con tanta energía y la orquesta también está bailando. Los violines y los violas en la orquesta están sin sillas, están bailando con el solista. Es muy divertido. Sí, al final escuchar cómo se lleva a cabo esa conexión entre la poesía y la música es una temática muy interesante. Y me imagino Sí, que todos los integrantes de la Orquesta Sinfónica están emocionados por mostrárselo al público. sí, claro. Y también hay una segunda obra que tocamos, que es la segunda sinfonía de Rachmaninoff, que es un compositor ruso. Y esta música es música muy romántica y es una música que canta, que es como uno siente la sonoridad de toda la orquesta y para mí también esta música tiene varios colores y es algo que es como bañarse en sonidos. Es una música um, uh, en que se puede oír muy bien todos los colores de la orquesta. Y tengo que decir, es la segunda vez que estoy en Panamá para dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional y están tocando muy, muy bien. Es un tesoro de Panamá, esta orquesta. Y para mí es algo que
el público no tiene que perder este concierto, que sería una experiencia bueno, de alegría y también de emociones, que para mí me encanta poder compartir estas emociones dentro de la música con el público y que ellos lo comparten entre ellos también. Es algo, bueno, me imagino que es muy bonito, ¿no? Dirigir una orquesta como la Orquesta Sinfónica. Yo he tenido el privilegio de escucharlos y que la verdad que son personas que tienen un talento y que viven la música de una forma diferente. Sí, es una experiencia increíble, tengo que decir. Yo tengo la sensación de estar como en, no sé, um, no se puede explicar, pero para mí es un milagro que 63 personas sean capaces de unirse de una manera tan sencilla, que estamos tocando juntos con la misma sonoridad, con la misma sensación del ritmo. Y es algo increíble para la humanidad, me parece. Creo que el público también lo siente cuando los músicos se unifican así. Sí, al final la música es algo que nos une a todos como personas. Ahora, la siguiente pregunta es, Sí, ¿cómo se siente, bueno, ya me explicó un poquito como directora, pero cómo se siente también participar junto con otro artista invitado como es Edwin Wisingat, que va a estar también con la Orquesta Sinfónica participando de este hermoso concierto? sí, sabe que para mí es la primera vez que hago música con Edwin. Es como conocer a un nuevo amigo. Pero también no es la primera vez que él viene en Panamá. Él estaba aquí hace 21 años y era maestro en un campamento de la Asociación Nacional de Conciertos, y ahora hay unos músicos dentro de la orquesta que eran sus alumnos hace 21 años y estaban tan alegres saber que Edwin volvía a Panamá. Y también para él es como encontrarse nuevamente a casa aquí en Panamá. Y también para mí, son como 12 veces que vengo en Panamá para hacer música, y conozco a mucha gente en la orquesta y es, es de verdad, estamos una familia de músicos internacional, y es para Edwin y para mí es un gran placer y algo muy importante para nosotros poder estar aquí en Panamá musicando con la orquesta. Bueno, ya para ir culminando, un último mensaje y una invitación al público bueno, les recuerdo que esta actividad va a ser llevada a cabo el jueves 7 de agosto en el Teatro Balboa a las 8 de la noche. Los boletos ya están disponibles en Panaticket, pero una invitación para que el público se emocione para ir a ver una pieza, a ver, escuchar la orquesta sinfónica no siempre va, no siempre, es que las palabras no caben para poder explicarlo. Tienen que venir para escuchar y para compartirlo con nosotros. Lo Sí, van a disfrutar. sí, sí, al final todo eso conecta, vuelvo y repito, la música conecta con las personas, conecta con todo. Sí. Sí, No puedo decirlo mejor que eso. Es lo importante. eso es lo importante, así que ya saben, la profesora Nell Flanders va a estar participando de este hermoso concierto de la Orquesta Sinfónica de Panamá que tiene por nombre Poesía en la Música. Jueves 7 de agosto, 8 de la noche, el lugar es el Teatro Balboa. Pueden seguir las redes sociales de la Orquesta Sinfónica para tener más información y ya están los boletos a la venta. En verdad, muchísimas gracias, profesora, por compartir tiempo con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Así que ya saben, esa es una cita que tienen los amantes de la música y los que le escuchan, nada más escuchar música por primero pasatiempo, escuchar a estos músicos desplegando su talento, desplegando todo, su pasión a través de esos instrumentos.
Así que no se lo pierdan. Yo sí les insto también a ir, a observar. Y la verdad que es una buena inversión. Eso sí, les puedo asegurar. Muchísimas gracias, profesora.